Hola. Bueno, ya vamos por la cuarta semana de Dios tiene un plan para tu vida. Y esta semana, bueno, la semana pasada eran el peligro de ir en contra de la voluntad de Dios. Entonces eran, mostraban ejemplos de la Biblia de personas que decidieron no seguir el plan de Dios y que de ahí no terminó bien, pero que también muestra de que si seguimos a Dios también hay recompensas y Él nos guía en cada paso también. Entonces esta semana es cómo conocer la voluntad de Dios. Entonces dice que sí, Dios quiere revelarnos su voluntad. Él quiere mostrarle a cada uno de nosotros lo que Él ha planeado para cada uno de nosotros. Y en la Biblia Dios habló de forma directa a muchas personas de que solo hablaba a esa persona y ya. Entonces, una de esas personas era Abraham. Abraham le habló directamente con un ángel. Entonces salía Génesis 18 del 1 al 3. Después le apareció Jehová en el Sinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Y también el versículo Génesis 18:10. Dice, entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba desde la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Entonces acá sale en un momento en que Dios le habló directamente a Abraham. Él envió a ángeles que fueran y le dijeran a Abraham, ok, dile que yo le voy a dar una gran nación, que yo le voy a dar un hijo. Entonces Dios le habló directamente a él con su forma especial, digamos. Después sale Moisés. A Moisés también le habló directo con una zarza. Entonces salía Éxodo 3 del 1 al 7. Entonces dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y también salía el versículo 10. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces, en esta historia, digamos, de Moisés, también Dios le habló directamente a Moisés. Él encontró una forma especial de comunicarse directamente a Moisés. Después salía Gedeón. Gedeón era un general del ejército y a él también le habló directo con un ángel. Entonces salía Jueces 6 del 12 al 16. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas.
Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de mi casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Entonces en esta historia también Dios le habló directamente a Gedeón y le dijo que no tuviera miedo de enfrentarse a los gigantes que estaban delante de él. Entonces Jehová le dijo, ok, yo te estoy enviando, no tienes por qué temer. Entonces también, digamos, Dios cuando nos muestra su voluntad nos dice, yo quiero que no tengas miedo, yo quiero que sigas mi voluntad y que sepas que yo voy a estar junto a ti siempre. Y ya después salía Samuel, que a Samuel también le habló directo. Entonces salía Primera de Samuel 3, del 3 al 10. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y le respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová, y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Entonces me da risa porque en la mayoría de estas historias, creo que en todas las que he dicho, no solo en la de Abraham, no creo, todos ellos dijeron, heme aquí. Todos ellos quisieron ir con el plan de Dios. Todos ellos quisieron saber qué era lo que Dios tenía planeado para la vida de ellos en un futuro. Todos dijeron, heme aquí, haz conmigo como tú quieras. Y ya después dice que a Pablo le habló directo con una visión. Entonces salía Hechos 16, del 9 al 10. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Entonces en esta también Dios fue muy directo y le dijo a Pablo que necesito que vayas a Macedonia. Entonces, digamos, con otros momentos en la Biblia, Dios era como, ok, necesito como que vayas por aquí, por allá. Pero también hay momentos así en que era directamente con visiones y ángeles y que les decían exactamente lo que tenían que hacer. Entonces, también cuando Dios nos dice exactamente lo que tenemos que hacer, cuando comprendemos qué es lo que Dios nos manda hacer, no debemos poner como ninguna resistencia a lo que Dios nos ha mandado hacer. Pero tampoco podemos esperar que Él nos hable con algo sobrenatural. Porque, digamos, en esos tiempos era como necesario porque todavía no había el Espíritu Santo, todavía no habían cosas como que movieran el espíritu a buscar a Dios. No existía la Biblia, no se podía conocer la voluntad de Dios a menos que Dios te hablara o Dios te lo mostrara de alguna manera o a través de ángeles o a través de alguien que te mostrara para qué Dios quiere qué es lo que Dios quería que hicieras. Entonces, dice que nosotros no deberíamos esperar algo sobrenatural como que de repente nos aparezca un ángel y nos diga, tú, este es tu plan. Entonces, ese no es como Dios trabaja ahora. Entonces, como Dios trabaja ahora, es a través de la Biblia. Entonces salía Hebreos 1, del 1 al 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres de los profetas,
en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente el nombre de ellos. Entonces, aquí Dios dice, o sea, yo hablé de muchas maneras, a muchas personas, yo le tuve que hablar a Moisés con un ángel, Moisés con una zarza, a Abraham con un ángel, a Gedeón con un ángel, a Pablo con una visión. Tuve que hablar así porque todavía no había el Hijo. Entonces, cuando dicen que, bueno, en Juan, si no me equivoco, voy a buscarlo bien. En Juan dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Normalmente cuando, si no me equivoco eso, el verbo lo que se está refiriendo es a Jesús. Entonces acá dice que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces nos ha hablado por Jesús, nos ha hablado por el verbo también es la Biblia. Entonces Dios en estos tiempos nos habla con la Biblia. Esa es su forma de comunicarse con nosotros. Ya no es necesario una forma sobrenatural, un ángel, una visión para que Él nos hable. No es necesario porque nosotros confiamos, porque nosotros ya tenemos el Espíritu y tenemos al Hijo, que son los que mueven en nosotros el querer buscar la voluntad de Dios. Y entonces en la Biblia están los principios generales del plan de Dios. Entonces los principios generales son como lo básico en lo que uno se debe empezar a basar para saber cuál es la voluntad que Dios va a tener para uno. Entonces salía Santiago 1:25. Mas él mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y preserva en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, en ese primero, dice que uno debe ser hacedor de la obra. O sea, uno no tiene que quedarse quieto, uno no tiene que quedarse ahí como, ok, sé qué tengo que hacer, pero me da pereza. Entonces también por eso, digamos, la pereza no aporta nada. O sea, el quedarse haciendo nada no aporta nada. Porque Dios es el que dice, digamos, yo necesito que seas hacedor de la obra, necesito que tú vayas y lo hagas. Y la otra parte básica de su plan, digamos, está en 1 Corintios 13, del 8 al 10. Entonces dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Entonces dice que la segunda parte general de su plan es el amor. Entonces esas son como las bases en las que uno se tiene que basar, en hacer la voluntad de Dios, en hacer lo que Él nos pide, en cumplir los requisitos para tener sus promesas y a la vez mostrar amor. Entonces mostrar siempre amor. El otro día me salió una promoción de una pulserita que decía que es como la de What Would Jesus Do, que solo ponen como WWJD, pero decía He Would Love First. Entonces salían las iniciales de He Would Love First. Entonces What Would Jesus Do es qué es lo que haría Jesús, y en esta otra decía Él amaría primero. Entonces siempre, digamos, Jesús se rigió por amar a los demás, siempre ver todo con ojos de amor, siempre verlo con los ojos que tiene Dios hacia nosotros. Entonces, los principios generales que tiene el plan de Dios para nosotros es amar y hacer la voluntad, hacer y buscar cómo poder lograr hacer la voluntad de Dios cada día, no quedarse como quieto y vago en un solo lugar. Entonces también, o sea, uno puede decir, pero es que yo no sé cuál es el plan de Dios. Entonces también, o sea, quedarse quieto es no leer la Biblia, es no orar, es no tener crecimiento.
Eso es quedarse quietos, eso es no hacer la obra. Entonces, también uno puede decir, pero es que yo no sé cuál es el plan de Dios para mi vida. Entonces dice que el Espíritu Santo es el que nos guía a interpretar el plan de Dios. Él es el que nos guía, como que nos dice, ok, por aquí o por allá, o mira, yo creo que deberías irte por aquí, y uno, no. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos guía a ver cuál es el plan de Dios. Entonces sale 1 Juan 2:27. Pero la unción que vosotros recibisteis debe permanecer en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Entonces dice que la unción que recibimos es la que nos enseña todas las cosas la que nos enseña, digamos, también el plan de Dios, y es la que nos enseña todas las cosas. Esa unción es el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros recibimos a Cristo, nosotros también recibimos el Espíritu Santo. Y con Él viene también el hecho de que sepamos, Él nos enseña a ir por la vida, digamos, guiando a Dios y a buscar su voluntad. Entonces, también, digamos, en el tiempo de los discípulos todavía no existía el Espíritu Santo, entonces necesitaban que Jesús los guiara. Y entonces también, digamos, la Biblia, Dios la usa para crear convicciones en uno. Por eso, digamos, si uno se queda quieto y no hace la obra, y hacer la obra, como decía, es también, o sea, orar es leer la Biblia, es estudiar la Biblia. Si uno tiene estudios, repasarlos. Si uno está recibirlos cuanto pueda, y siempre con un buen corazón, con amor. Entonces también dice que Dios usa la Biblia para crear profundas convicciones en uno. Entonces salía 1 Juan 3, del 19 al 21. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor es nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Entonces también, o sea, Él crea las convicciones en nosotros, y Él nos dice, ok, esto está mal, o esto está bien, o cosas así. Entonces esto dice, o sea, si no, dice que nosotros somos de la verdad. Entonces, que sabemos qué cosas son verdad y qué cosas son mentira, digamos. Entonces, porque el Espíritu mismo nos hace darnos cuenta qué está, digamos, bien y qué está mal. Y entonces también dices que el mismo, que nuestro corazón nos reprende, y a veces es el mismo Dios diciéndonos no, o sea, por aquí no, o no, mejor tomas otro camino, no, te estoy mostrando que es por aquí, ¿por qué no sigues por aquí? Entonces también Dios usa la Biblia para crear convicciones en nosotros, para llevarnos a ser mejores seguidores de Cristo. Entonces, cuando Dios usa casos extremos para comunicar su voluntad, o para guiarnos más cerca de Él, no es porque seamos más espirituales o porque lo estamos haciendo bien, es más bien porque estamos en necedad. Entonces, en ese momento que estamos en necedad, Dios dice, ok, necesito que esta persona vuelva a mí, o vea mi plan, y necesito que lo vea así como ya, porque necesito que sea de bendición ya. Entonces hay gente que aún así con casos extremos no entienden, digamos, que es como Dios llamándolos. Entonces, en salía Salmos 32 del 8 al 9. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Entonces, Dios ponía en este versículo para mostrar que, digamos, que no tenemos que ser necios como el caballo o como la mula, sino que entender y saber buscar el plan que tiene Dios para cada uno de nosotros. Entonces,
Dios dice, ok, si yo te estoy mostrando y mostrando y mostrando y tú no quieres, voy a tener que traer algo muy fuerte a tu vida, que puede ser que alguien a quien te estás aferrando se muera, que algo a lo que te estás aferrando se vaya, cosas así. Porque necesita casos extremos para que volvamos nuestro rostro a Él. Él necesita, ok, necesito que pase algo para que me vuelva a ver, para que me diga, ok, heme aquí estoy, y haz conmigo lo que tú quieras. Entonces, todo lo que hay que saber, todo de cómo buscar la voluntad de Dios para nuestra vida está escrito en la Biblia. Entonces, por eso también es muy importante leer la Biblia. Entonces, por eso también es muy importante no quedarse de vago, no quedarse quieto. Es muy importante leer la Biblia para poder encontrar qué es lo que Dios quiere para nuestra vida, cuál es el plan que Él tiene trazado para la vida de cada uno de nosotros. Entonces, cuando es algo sobrenatural, el Espíritu Santo lo muestra, digamos. Entonces ahí salía Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo les he dicho. Y también salía Juan 16, del 12 al 13. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces acá les está hablando a los discípulos, les está diciendo que todavía no tienen el Espíritu, que hay muchas cosas que no se les que Jesús no les podía revelar a ellos porque no tenían el Espíritu o no las iban a entender, ¿no? Entonces nos dice, ok, nosotros ya tenemos el Espíritu y el Espíritu es el que nos muestra la verdad, es el que nos guía a hacer la voluntad de Dios, es el que nos dice por aquí no o por aquí sí. Entonces, digamos, también es el consolador de nosotros. Entonces, Él también nos va a decir, ok, necesito que hagas esto, necesito que vayas por aquí, pero esto así como el Espíritu es el que nos va a mostrar, y también a través de la Biblia nos va a mostrar qué es lo que Dios quiere para que andemos cada día junto a Él. Entonces, si Dios se comunicara directo, nadie usaría la Biblia, no habría necesidad del Espíritu Santo, nadie buscaría su voluntad, sino que todos serían, ok, Dios me habló y voy a hacerlo, o no lo hago. Pero entonces Dios también quiere que tengamos ese proceso de buscar su voluntad, de decir, ok, no, quiero encontrar la voluntad de Dios, quiero decirle, heme aquí, quiero buscar en la Biblia cuál es su voluntad para mi vida. Entonces también para eso, digamos, dejó la Biblia, para eso dejó el Espíritu Santo, para acercarnos cada vez más a Él, para estar cada vez más cerca de Él. Porque sí decía, o sea, si Dios se comunicara directamente contigo, no habría necesidad de una Biblia, porque Él te podría decir, tengo muchas cosas para decirte, y es lo que dice el versículo de Juan 16:12. Entonces, Dios, digamos, metió en la Biblia todo lo que Él tiene para decirnos. Dios metió, digamos, todo lo que es necesario para guiar nuestra vida desde siempre. Entonces, mi papá el otro día nos hablaba de que un versículo del Génesis 1, que mi hermano está leyendo de nuevo, está leyendo Génesis. Entonces dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces esos 3 versículos, mi papá me decía, esos 3 versículos no solo aplican a la creación del mundo, aplican a la vida de uno. O sea, nuestra vida antes de que Cristo entrara en nosotros era desordenada y vacía, había tinieblas. Y Dios, cuando entra en nosotros, Dios dice que se haga la luz. Y entonces, digamos, también Él nos mostraba, digamos, que desde el versículo 1 de la Biblia
la Biblia aplica para guiarnos, para enseñarnos, para redarguir, que es, no me acuerdo dónde sale ese versículo, pero sí existe ese versículo, en donde dice que la Biblia es la que nos lleva a todo. Entonces, es un equipo el hecho de tener la Biblia y el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo no puede funcionar solo, como la Biblia también no podría funcionar sola si no tuviera el Espíritu Santo. Pero es lo mismo, digamos, uno no puede pausar, no debería pausar, digamos, el reloj, bueno, retroceder, el reloj de la voluntad de Dios, sino que uno tiene que mantenerse siempre haciendo la obra de Dios, siempre leyendo la Biblia, orando, buscando qué es lo que Dios quiere de mi vida, porque más, digamos, en este tiempo de pandemia que todo el mundo está haciendo nada, uno puede decir, ok, no, voy a agarrar mi Biblia, voy a estudiarla, voy a buscar estudios, voy a hacer los devocionales de YouVersion, Hay miles de formas de encontrar cómo acercarse más a Dios, cómo saber su voluntad, cómo adentrarse más en Él. Entonces, más, digamos, la gente que se está sintiendo, digamos, vacía, que se está sintiendo y que en la Biblia nada más uno encuentra todo lo que necesita para su vida, desde, bueno, o sea, proverbios, salmos, desde cómo tratar a las personas, cómo tratar, digamos, el matrimonio, a los hijos, cómo tratar a los demás, sobre el espíritu, sobre la voluntad de todo viene aquí. Entonces todo lo que Dios pide es como que leamos su Biblia, que leamos lo que Él nos dijo, nos dejó aquí en la tierra para que lo escuchemos a Él, que leamos qué es lo que Él quiere para nuestra vida, que lo averigüemos a través de su palabra, a través de estudiarla. Entonces, también salía lo que decía ahora, que Jesús guiaba a los discípulos porque el Espíritu Santo todavía no existía. Entonces sale Juan 14, del 16 al 26. Entonces, en Jesús le dice a los discípulos toda la promesa que les deja de que Él les va a mandar el Espíritu para que entiendan cosas que todavía no han entendido. Entonces dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Entonces, aquí Jesús les hace la promesa de que Él va a mandar a alguien que se quede con ellos, porque ellos decían, pero es que si te vas y si nos dejas aquí, entonces, y si nos desviamos y si hacemos algo mal, ¿cómo lo vamos a saber? ¿Quién nos va a guiar en darnos parábolas, en darnos? Y Él les decía que yo le pedí al Padre, porque también dice, o sea, yo le pedí, no me acuerdo, no perdí el versículo. Pero entonces dice que Él le pidió al Padre que les mandara un consolador, que estuviera con ellos en vez de Él, digamos, porque Él no se iba a poder quedar ahí toda la vida. Entonces, Él mandó al Espíritu Santo para que, como que hiciera el trabajo que Jesús estaba haciendo con los discípulos, de enseñarles, de guiarlos, de darles herramientas para vivir la vida. Entonces también de eso sale la Biblia, de herramientas para vivir la vida.
Entonces ambas cosas, el Espíritu Santo que nos da Jesús cuando nosotros lo recibimos y la Biblia nos hacen entender más claramente lo que Dios quiere en nuestras vidas. Entonces, Dios es el que nos va a guiar a entender el plan que tiene en la Biblia y por el Espíritu Santo. Entonces, también, o sea, si no tenemos a Cristo en nuestro corazón y no lo hemos recibido, no tenemos al Espíritu Santo. Entonces, también Dios, digamos, nos deja esos pasos, digamos, porque Él puede, digamos, cuando les decía que si Dios hablara directo, no existiría la Biblia, no habría necesidad de la Biblia. Entonces Él podría llegar a cualquier persona y decirle, mira, necesito que hagas esto y esto, pero primero necesito que creas en mí. Y claro, una visión o una voz ahí hablándome, yo también me convierto. Entonces, también decía, digamos, que Dios nos va a mostrar su plan a través de la Biblia y el Espíritu Santo, porque también Él quiere que pasemos por ese tiempo de buscarlo a Él, de convertirnos, de llegar al momento en que tenemos que saber que lo necesitamos solamente a Él. También de llegar a momentos difíciles en que solo nos podamos refugiar en la Biblia, de llegar a momentos en los que necesitemos solamente refugiarnos en saber que Él va a tener control y tener el reposo de la fe también. Entonces, en resumen, todo, para conocer la voluntad de Dios no es necesario algo extraordinario que pase. No es necesario que Él haga algo extraordinario para mostrarnos cuál es su voluntad, que haga algo extraordinario para mostrar que Él quiere, que Él lo que quiere es que tú le hables de Cristo a otras personas, o que seas pastor, que seas misionero, que seas profesor, cualquier cosa. No es necesario una forma extraordinaria de que Dios te lo presente, sino que tienes que tener el corazón dispuesto a decir, heme aquí, a decir, Señor, ok, estoy aquí y haz con mi vida como tú quieras. Entonces voy a orar y terminar con una oración. Entonces, Dios, te doy gracias por darnos un día más de vida, gracias por un viernes más, gracias porque nos permites continuar buscando en tu palabra, porque nos permites continuar sabiendo más, cada vez más de ti. Gracias porque nos diste la salvación, nos diste el Espíritu Santo y también la Biblia. Y gracias porque aún a pesar de miles de millones de años, tú sigues hablando con nosotros, tú sigues estando con nosotros, sigues siendo fiel. Y te doy gracias por también mostrarnos que tú tienes un plan perfecto para cada uno de nosotros y que tú nos lo quieres mostrar. Gracias por diseñar un plan para cada una de nuestras vidas, para que podamos, aún así con los momentos duros y los momentos desde antes de recibirte y ya después los momentos duros que podemos pasar, para que podamos saber que tú tienes el control. Gracias porque sabemos que tú tienes el control de cada pequeño detalle de nuestra vida. Y te pido para que tú nos puedas dar el valor y la decisión de poder decir, heme aquí y haz conmigo como tú quieras. Y te doy gracias por un viernes más y te pido por todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, muchas gracias por haberse conectado. Espero que haya sido de bendición. Y entonces la próxima semana continuamos de cómo conocer la voluntad que tiene Dios para cada uno de nosotros.